En un caso ya de los múltiples que pusimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ahora sí ya viene ya los estudios de gabinete que nos pueden ayudar a diferenciar qué tipo de abdomen agudo se trata. Entonces, nosotros tenemos que tener presente lo que se tiene en los hospitales básicos, donde nunca falta una radiografía. Y la radiografía tiene una importancia muy grande en lo que es el diagnóstico del abdomen agudo. Es un medio que sí se lo dispone, ¿sí? Se lo dispone en hospitales básicos, en hospitales generales, y ustedes son los que van a tener que interpretarlos, ¿sí? Estos estudios. Tenemos que nosotros saber para qué los vamos a pedir, ¿ya? Entonces, para poder valorar abdomen, ¿sí? En lo que es el abdomen agudo, netamente en sus distintos, de acuerdo a la clasificación de Crispin, ¿no es cierto? De acuerdo a sus distintas variedades. Entonces nosotros tenemos que conocer que y son tres las radiografías que tenemos que nosotros pedir para que lo que es valorar abdomen. Estas radiografías que vamos a pedir para valorar abdomen son tórax, abdomen de pie y acostado. Estas tres placas nos van a ayudar a nosotros a hacer un diagnóstico diferencial y básicamente nos va a poder orientar en lo que queremos buscar. Entonces, la radiografía de tórax, miren, sí, la radiografía de tórax sí nos puede ayudar a diferenciar de una neumonía, de atelectasia, de derrames pleurales, de una patología de neumomediastino, hernias diafragmáticas, ¿sí? Donde cobra mucha importancia es para descartar el neumoperitoneo. Significa aire libre en la cavidad, ¿sí? Abdominal. Muchas veces no se lo logra apreciar con una radiografía de abdomen, una radiografía simple de abdomen, ¿sí? Generalmente en la radiografía de tórax es donde se va a ver mejor, ¿sí? Cobra importancia especial en lo que es valorar una hernia diafragmática, donde vamos a ver las asas intestinales dentro del tórax, ¿sí? Y la presencia de aire libre en traumatismos o una perforación de una víscera hueca, el aire libre debajo de los espacios subdiafragmáticos. Entonces, como la tendencia del aire es a ir siempre a subir, ¿no? Pero a las partes más altas, el líquido en cambio desciende. Por eso el eco generalmente nos ayuda a ver mucho el líquido en los espacios, ¿no es cierto? En el fondo del saco de Douglas, recto vesical, en las correderas, el líquido tiende a descender, en cambio el aire tiende a subir, ¿sí? Siempre se va a alzar. Y esos son los principios de los que nos basamos para solicitar la radiografía de tórax para que nos ayude a determinar una perforación de víscera hueca o lo que es aire libre en abdomen. Ya, entonces tener presente siempre eso. Entonces, la radiografía de tórax es muy importante solicitar en un estudio diferencial de abdomen agudo para llegar al diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces tienen que saber ustedes cómo se ve una placa normal, ¿ya? Ustedes ya revisaron eso también en imagen, solamente vamos a recordar. Miren, entonces la placa uno, sí, así es como se debe de ver una placa de abdomen normal. Como ustedes pueden apreciar, en el centro no se evidencian las asas de intestino delgado, ¿sí? En el centro, ustedes ven, ¿no es cierto?, donde está la columna, generalmente no sé, ahí está el intestino delgado, no se lo debe de ver, así como está en esa placa. Solamente tenemos que ver el aire que existe, ¿no es cierto?, en el colon, en el estómago, que es lo normal. Como ustedes pueden ver, cómo se lo puede apreciar ahí al gas a nivel del ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sí, en la ampolla rectal, como se lo puede observar, ¿ya? Y entonces tenemos que también saber diferenciar las densidades, que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? El aire va a ser de color negro, la grasa tiene un color gris, ¿sí? El agua igual es un color gris claro, ¿sí? El calcio generalmente se lo ve de color claro, blanco, ¿sí? El metal es brillante, es un blanco totalmente brillante, ¿sí? Entonces esas son las densidades que generalmente nosotros debemos apreciar en la placa de una radiografía simple de abdomen. Entonces tienen que guardarse, por ejemplo, en la memoria es y saber cómo debemos de observar. Para solo así poder diferenciar, ¿cierto? Una placa que no es normal. Entonces acordarnos de estos patrones, ¿sí? De los patrones normales y que cómo se deben de ver. Por ejemplo, si en esta placa de aquí yo veo ya el intestino delgado distendido, eso ya no es normal, ¿sí? Si yo ya veo el intestino delgado ya aquí, ya no es normal, ¿sí? Mucho más si veo aumentado el patrón gaseoso, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que limitarme a ver y a buscar esas patologías que me alteren, ¿no es cierto? Una placa.
¿ya? Entonces siempre ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cómo debemos de buscar, puede ser de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces empezamos con huesos, empezamos a ver la parte muscular, patrón aéreo gaseoso intestinal, sí, que es lo que más nos va a ayudar a poder eh, diferenciar, sí, de qué es lo que está ocurriendo en el paciente con abdomen agudo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que el paciente tiene en los huesos, veo que tiene una fractura, entonces trato de acuerdo al nivel donde está, ¿no es cierto?, del lado derecho, izquierdo, yo puedo asociar con un traumatismo de una víscera hueca, una perforación de una víscera maciza, ¿sí? Entonces yo puedo determinar de acuerdo al sitio donde encuentro la fractura y de acuerdo si está alineada o no alineada. Entonces, tiene importancia conocer, ¿sí?, valorar el hueso y fracturas, si es que están presentes o no. Y el psoas, que generalmente también se lo puede ver, si ya no se lo logra ver, si se ve una densidad blanca ahí, si está borrado, yo sospecho que tengo ahí líquido, ¿no es cierto? Y veo que está todo en ese nivel, un patrón gaseoso diferente que no me permite valorar, un patrón obstructivo, tengo que tratar de determinar el sitio. El patrón aéreo, la distribución del patrón aéreo es muy importante conocer ahí, ¿sí? Muy importante poder determinar. Ustedes han escuchado que cuando estamos valorando un paciente tomamos una placa de abdomen, de pie acostado y decimos hay niveles a desnivel, tenemos la presencia de niveles a desnivel. Estamos ahí nosotros valorando una obstrucción mecánica, ¿sí? Y la distribución del gas de acuerdo al stop, a dónde se encuentra, ¿no es cierto? Cómo se encuentra, dónde se encuentra obstruido, ¿ya? Entonces, si hay un válvulo, ¿no es cierto? El gas se va a ir en forma proximal, supongamos hacia arriba, porque ya no va a pasar distalmente. Entonces, se forma ahí un stop. De ahí hacia arriba empieza a formarse gas, que se combina con líquido, y nos empieza a formar los niveles a desnivel. Y la parte distal no vamos a tener nada, sí, vamos a tener solamente líquido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, eh, la distribución de este patrón gaseoso. ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar a diferenciar a nosotros. Si yo tengo, por ejemplo, si quiero buscar aire libre, tengo que irme a los espacios subdiafragmáticos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver unas placas que nos van a ayudar en eso para buscar estas imágenes. ¿Sí? Antes de ver esas imágenes, ustedes tienen que conocer, sí, que si yo tengo un paciente grave, un paciente complicado, y yo le estoy diciendo que tienen que tomar una radiografía de tórax, una de abdomen de pie y otra acostado. Y si el paciente no puede sentarse ni ponerse de pie, tenemos un paciente que está comatoso, un paciente que no puede movilizarse porque tiene múltiples fracturas, no se va a poder poner de pie, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces, ¿cómo busco el aire libre? Y ahí es lo que nosotros, ahí rige su conocimiento para poder solicitar y tratar de buscar aire libre en el abdomen ante la sospecha de una víscera hueca. Y entonces en traumatismos básicamente, donde el paciente no se puede colocar, no se puede poner de pie. Entonces ahí nosotros le pedimos, cuando el paciente no puede ponerse de pie, pedimos las placas, la radiografía de abdomen, sí, de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. ¿Sí? El dato que pedimos una radiografía de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, nosotros tenemos que esperarnos unos 10 minutos. ¿Sí? Estamos hablando de que el gas tiene que ascender, el aire libre tiene que ascender, ¿no es cierto? Tiene que ascender. Entonces, si es que el paciente lo hago poner de cúbito lateral izquierdo y ahí mismo tomo la placa, no me va a funcionar. Tengo que esperar por lo menos unos 10 minutos para que el aire ascienda. ¿Sí? Entonces, la placa ideal, cuando el paciente no se puede poner de pie, no puedo hacer una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Y quiero descartar la presencia de aire libre en abdomen ante una sospecha de una víscera hueca, un traumatismo abdominal, de lo que sea. Quiero descartar, entonces pido de cúbito lateral izquierdo, sí, una placa de abdomen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, indicándole al tecnólogo de rayos X que se espere unos 10 minutos, ¿sí? O al familiar se lo coloca ahí que tengo unos 10 minutos, y luego de que hayan transcurrido unos 10 minutos donde el aire asciende, ¿sí? Ahí sí ya se le pide al tecnólogo en rayos X que lance el rayo horizontal, ¿sí? Para obtener la placa en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Esa es la placa que se pide, la placa alternativa cuando el paciente no se puede poner de pie, no puedo radiografar una radiografía de tórax y yo quiero buscar aire libre en abdomen, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago.
Entonces, las placas de abdomen, sí, las radiografías son ideales para valorar procesos de obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, donde en estas dos primeras es lo más importante, nos ayuda hartísimo. Ustedes han visto que generalmente cuando nos llega un cuadro de un abdomen agudo obstructivo, los pacientes que nos llegan con abdomen agudo obstructivo, no estamos pidiendo tomografías ni tantas cosas así. Primero estamos pidiendo una placa de abdomen, ¿no es cierto? Estamos pidiendo para poder nosotros valorar un patrón obstructivo, la distribución gaseosa. Ya también nos puede servir para colecistopatías, donde se pueden también ver ahí los cálculos, en cólicos renales, en peritonitis, donde vemos velada casi toda la placa que tienen dentro muchas veces, en isquemias mesentéricas, ¿sí? Donde vamos a tener patrones de hasta centinelas, ¿sí? Donde, o sea, el órgano que se queda sin circulación generalmente presenta una parálisis, entonces el aire se acumula en forma localizada al inicio, ¿sí? Antes de que se presenten las patologías, ya vamos a ver ahí la, unas placas. Y en traumatismo abdominal, donde nos va a ayudar mucho. Y ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Entonces dicen, el doctor nos dice que pida una placa de tórax en patología abdominal. ¿Para qué? Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? Una hernia diafragmática. Ustedes pueden ver las asas intestinales que están metidas en el tórax. Entonces, esto generalmente donde más se presenta es en el lado izquierdo. En el derecho no se presenta, es casi nula la presentación, excepto en el chilaiditi o a veces patologías donde tengo ahí lesiones, pero no se presenta en el lado derecho. ¿Por qué? Porque ahí tengo el hígado. ¿No es cierto? El hígado está formando una cúpula en ese segmento, a diferencia de en el lado izquierdo que no. Entonces, cualquier traumatismo, antecedente de trauma, patologías genéticas, lo que sea, el paciente puede tener dolor abdominal y síntomas de una obstrucción. Tengo que descartar también hernias diafragmáticas. Ustedes pueden ver ahí donde están las tasas intestinales dentro del tórax. ¿Ya? Lo otro que les indicaba, ¿ya? El signo de Popper, o si no buscar, o cómo buscamos el aire libre, el neumoperitoneo. Neumoperitoneo, aire libre en abdomen, sinónimo de perforación de víscera hueca. Una víscera hueca se puede romper, ¿no es cierto?, por una diverticulitis, una apendicitis, una tiflitis, un traumatismo abdominal, ¿no es cierto? Un golpe, un trauma cerrado, abierto, lo que sea. Donde yo tengo sospechas de que existe una perforación de asa, ¿sí? Sí, tengo un peritonismo en el paciente y, sí, y quiero sospecho de una perforación de una úlcera gástrica o duodenal, de lo que sea, ¿no? Por trauma. Entonces lo que quiero buscar es aire libre en abdomen. Cuando quiero buscar un neumoperitoneo, la placa de tórax es muy importante. La placa de tórax es muy importante porque el aire sube. Entonces ahí ustedes pueden ver el gráfico con las flechas rojas, ¿no es cierto? Ahí hay unas flechitas rojas debajo del pulmón, de los bordes de los ángulos subdiafragmáticos. A ese lado tienen que dirigirse ustedes a buscar, ahí tienen que ir. Y cuando revisen una placa y están sospechando una perforación, nosotros los cirujanos lo que buscamos es ahí, nos vamos a los ángulos postdiafragmáticos, derecho, izquierdo. En el izquierdo hay que tratar de no confundir con la cámara gástrica del estómago, ¿no? Entonces, generalmente, en el lado derecho ahí es muy fácil, por ejemplo, poder determinar. La mayoría de veces nos vamos más y ponemos más el estómago cuando está distendido, a veces en el lado izquierdo nos dificulta un poco, pero cuando lo encontramos en el lado derecho, así sea laminar, mucho más finito que esto, ¿no? Aquí generalmente solamente se debe de ver el ángulo subdiafragmático y nada más, y la cúpula aquí hepática, nada más. Pero como ven aquí, el patrón gaseoso, ¿no es cierto?, de color negro, donde está la flecha ahí, en el lado derecho, ¿sí? Ustedes pueden ver la flecha que nos está indicando la presencia de aire libre subdiafragmático, sinónimo de perforación. El aire asciende, lo que les indicaba, el aire asciende, ¿no es cierto? Se va a ubicar ahí. Entonces, el rato que ustedes ven eso ahí, ya listo, no hay vueltas que dar, no tienen que pedir nada más. Ese paciente tiene que ir a quirófano, ¿sí? Tiene una perforación de víscera, hay aire libre. Eso sí, tener en cuenta antecedentes del paciente, si se fue operado hace unos 3 días, 4 días, donde se hizo una laparotomía, una cirugía laparoscópica o lo que sea, donde se va a meter obviamente aire del medio ambiente cuando abrimos el paciente, ¿cierto? Entonces, hay situaciones, entonces tener presente también eso, ¿sí? Si es que si el paciente fue operado recientemente o no. Y si fue operado recientemente y tienen aire libre, pues bueno, va a ser por la cirugía anterior. Entonces ahí por ejemplo, disminuye su valor haciendo ustedes una anamnesis correcta.
¿ya? Pero si el paciente sufrió un traumatismo abdominal, un dolor abdominal intenso de presentación repentina, un dolor tipo perforativo, así como hablamos en los casos anteriores, como hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Y de las patologías que hablamos, y ustedes piden la placa de tórax y ven aquí el aire libre, ¿sí? Entonces ustedes ven el aire libre ahí, es sinónimo de perforación de víscera hueca. No se olviden nunca. Entonces, cuando valoren una placa de tórax, cuando soliciten una placa de tórax ante sospecha de un neumoperitoneo, váyase siempre a los ángulos costodiafragmáticos. Y, por ejemplo, en el gráfico vemos una gran cantidad de aire. Muchas veces aquí puede ser solamente laminar, ¿ya? Pero ahí vemos claramente cómo se separa del ángulo costodiafragmático entre el hígado y el espacio y el ángulo subdiafragmático, generalmente se suele formar, o en el lado izquierdo también. Pero en cambio, a veces en el lado izquierdo, a veces confunden con la cámara gas. Entonces, en el lado derecho es 100% diagnóstico. Y el paciente no se puede poner, no puedo tomar esta placa, ya les indiqué, porque el paciente va a estar acostado, ¿no es cierto? No puede ponerse de pie por múltiples traumatismos. Pedimos una placa de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, una vez transcurrido 10 minutos en esa posición para que el aire, ¿sí? Si es el aire laminar que podemos ver subdiafragmático, ascienda, ¿no? Asciende. El rato que lanzan el rayo horizontal, ustedes ven esta línea, ¿sí? En el borde superior pegado a la pared, ¿sí? Del abdomen, ¿ya? Entonces, aquí vemos las otras placas, ¿no es cierto? Quedamos que generalmente el intestino delgado no se debe de ver. Miren, en estas dos placas podemos ver, ¿sí? Podemos ver la presencia del intestino delgado, de ilio, ¿sí? Y ahí quedamos en que el abdomen normalmente en las placas no se debe de ver el intestino delgado. Entonces, esta ya es una placa anormal, ¿cierto? Aquí tenemos nuevamente, les recuerdo la placa normal. Ahí tenemos, ¿no es cierto? La primera del lado izquierdo, ¿no es cierto? Así se debe ver. No, ustedes ven que no se ve el intestino delgado. Solamente vemos el patrón gaseoso que se encuentra distribuido en colon, ¿ya? En lo que es el patrón gaseoso. ¿Ya? En el gráfico que les mostré, ¿no es cierto? Ustedes ya ven que se lo ve el intestino delgado. Sí, es una placa de pie. El aire, ¿qué tiende a hacer? Tiende a ascender, ¿sí? Tiende a ascender, tiende a irse para arriba. Entonces, cuando el paciente se pone de pie, cuando tenemos la placa de pie, ahí vemos los niveles a desnivel. Ven cómo se forman estas capas como gradas, ¿no es cierto? Y hasta donde tengo la placa ahí, ¿escucharon o no? Sí, Doc. Sí, ya, bueno. Bueno, entonces es lo que les indicaba. Entonces aquí tenemos esta placa con el patrón normal, entonces aquí tenemos una placa de cúbito, una RX de abdomen simple con el paciente de pie. Entonces el aire tiende a ascender a partir de donde se encuentra la obstrucción, el aire asciende y forma estos niveles a desnivel, ¿ya? O signos generalmente como se conoce como ya, cuando el paciente se lo acuesta, muchas veces ahí podemos ver las válvulas conniventes del intestino delgado, o signos de pilas de moneda. Ya, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? En el gráfico, en el segundo gráfico. ¿Ya? Y acuérdense que el patrón normal, como les indicaba siempre, es de que el intestino delgado no se debe de ver. ¿Sí? Entonces, solamente al ver esto ya tengo un diagnóstico establecido. Un abdomen agudo o obstructivo. Solamente al valorar esas placas. Pues tienen que tener siempre presentes ustedes eso, ¿ya? Tienen que tener presente eso de la que les manifestaba. El asa centinela, cuando tengo un proceso inflamatorio, por ejemplo, lo más común es observar la pancreatitis. Muchas veces también se presenta cuando se inicia un trastorno apendicular, cuando tengo algún proceso de una ileitis, un tiflitis, una peritiflitis, lo que sea. Y cualquier proceso inflamatorio que me esté provocando un cierto sitio de obstrucción, se forma, como ustedes ven, donde dice ahí asa centinela, donde se encuentra la flecha roja, se forma un nivel de gas. Todo lo negro es aire, ¿no es cierto? Se forma ese nivel de gas proximal al sitio inflamatorio. En este caso, por ejemplo, lo más común suele ser en pancreatitis, donde se forma esta masa o regional que también se conoce. Miren ustedes aquí esta placa, miren esta placa de intestino delgado, ¿sí? Si ven el intestino delgado, esto se llama revoque de Pascal. Entonces,
¿qué es lo que ustedes pueden ver? eh, Ven una distensión generalizada, ¿no es cierto? Ven una distensión generalizada, ¿ya? No se ve como decir un patrón gaseoso que nos esté indicando una obstrucción franca, ¿sí? O sea, un patrón obstructivo franco. Ustedes ven que se encuentra todo distendido, ¿sí? Entonces, se ve aquí todo distendido. Ustedes ven entre cada asa una línea blanca, así que los va separando, que está separando. ¿Sí? Eso se conoce como sufrimiento intestinal, ¿sí? Aquí lo que podemos ver que existe un edema de pared intestinal. Yo solamente al ver esta placa digo, el paciente se encuentra con un sufrimiento de asa intestinal. Aquí tengo líquido interasa, edema interasa, ¿sí? Entre cada espacio, entre cada tubito negro que ustedes pueden ver aquí de intestino, hay esa línea blanca, ¿no es cierto? Hay esa línea blanca que está separando cada asa. Ya, ese es el edema interasa, que son signos de sufrimiento intestinal o edema interasa. Lo más probable que se provoque es por una isquemia intestinal del sitio donde ese sitio se encuentra ya sin circulación. Lo más probable es que esas asas intestinales están necrosando, están perdiendo su vascularización, ¿ya? Entonces, esos son signos claros de sufrimiento de asa intestinal. Lo más probable que vamos a tener que hacer ahí es de que estas asas, sí, algunas veces lo que ocurre es que se forma una obstrucción, eso está con gran cantidad de líquido, por eso da un aspecto como gris, ¿no es cierto? Entonces hay gran cantidad de líquido, eso provoca un peso, sí, que provoca un edema también de las asas, un edema interasa y provocan que se encuentren en sufrimiento también, sufrimiento intestinal. Ahí tenemos el gráfico, ahí pueden ver ustedes una imagen de un vólvulo de sigma. ¿Ya? Entonces ahí ven la imagen clara de grano de café, ¿sí? Entonces ahí hay una torsión de 300 grados, ¿ya? O sea, se dio la vuelta en forma total. Ahí la flecha azul, por ejemplo, ustedes ven ahí si ven una placa radiográfica así, ¿sí? Si ven una imagen así distendida en un segmento que forma como un grano de café, no hay vueltas que dar, ¿sí? Se trata de un vólvulo de sigma. ¿Sí? Entonces, ese segmento está torcido en un ángulo por lo menos de 360 grados. ¿Sí? O sea, lo está doblado en su totalidad. Si no se operan pronto, pues obviamente viene el compromiso vascular, por muerte del paciente. Entonces, en caso de veces, nosotros tenemos que seccionar todo ese segmento, ¿sí? Porque entonces esperamos el rato que se abre y ese intestino está totalmente negro, ya sin vascularización. Entonces, por eso es la importancia de operar pronto esos casos, diagnosticarlos a tiempo para poder tratar de salvar el ácido intestinal. Y en esos casos nosotros tenemos que seccionar y dejar ahí una colostomía, que es lo que hacemos y y tenemos otra placa por ver el primero del lado izquierdo, ¿sí? Viendo de frente, sí, ustedes pueden ver una distensión generalizada, ¿sí? De todo el intestino delgado, intestino grueso, sí, que es característico del síndrome de hilio metabólico. No tengo aquí una distribución, todo está, ¿no es cierto?, casi en una forma uniforme, distendido todito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije en la clase también anterior, en la que revisamos anteriormente, cuando empezamos abdomen agudo, les indicaba que la distribución del patrón gaseoso es diferente en el hilio metabólico que en el obstructivo. En el metabólico es generalizado, se distiende tanto intestino delgado como polo, todo, se distiende de todito, sí, pero no observo el patrón obstructivo de los niveles a desnivel, sí, que sí los observo en cambio en las radiografías que ustedes pueden ver en el lado derecho, en la de media y en el lado derecho, donde se ve el signo de collar de perlas y el síndrome, sí, el signo de escalera o de niveles a desnivel, donde ustedes pueden apreciar, sí, especialmente en la del lado derecho, que está de pie, sí, cómo el patrón gaseoso, cómo ascienden las asas, ¿sí? Hacia, hacia arriba, hacia la parte proximal. En la parte distal, en cambio, ya casi no hay gas, ¿sí? Ya no, porque hay un sitio de stocking. Entonces, se va hacia el aire asciende a la parte proximal y se elimina y en la parte inferior ya empieza a desaparecer. Y podemos ver los patrones gaseosos de distribución, ¿sí? Que nos indican la obstrucción. Ya, entonces solamente con una placa así, por ejemplo, ustedes lo que van a hacer en sus medios en sus centros de salud, es esto. Si yo veo una placa blanca, o sea, si yo veo, si veo así como esto, una coloración agua,
¿no es cierto? Y veo todo el abdomen, en cambio no veo gas, no veo patrón gaseoso, todo la veo así como que fuera una coloración blanco, grisácea, todo eso. Y el paciente es un paciente alcohólico, es un paciente, veo un abdomen distendido, globoso, con onda cítica. Lo que más probable que se trate es de una citis líquida, ¿cierto? El líquido no me permite también casi ver la distribución del patrón gaseoso, pero no voy a tener la presencia de niveles a desnivel, ¿sí? Lo único que voy a ver es casi velada, se puede decir blanca todito, ¿sí? No veo patrón gaseoso. Entonces, de ahí me orienta más la clínica. Cuando tenemos líquido, es más fácil darse cuenta, sí, por la clínica del paciente, que es un paciente alcohólico, un paciente cirrótico, ustedes pueden ver eso y no van a ver niveles a desnivel. Pero si yo la veo a la placa así blanca, sí, o sea, una coloración hacia toda, no veo un patrón gaseoso y el paciente tiene un antecedente de traumatismo abdominal, en la placa de tórax y de cúbito lateral con rayo horizontal voy a ver tal vez un aire subdiafragmático. Sí, pero hay situaciones en las cuales tengo sangrado masivo o una perforación extremadamente grande de una úlcera gástrica o un traumatismo múltiple, traumatismo múltiple de asas, tanto de intestino delgado como de colon, con múltiples perforaciones donde voy a tener salida de gran cantidad de líquido intestinal. ¿Sí? De líquido intestinal, entonces voy a tener restos alimenticios, jugos gástricos, jugos intestinales, todo eso dentro del abdomen. ¿Ya? Entonces esa no me va a permitir también ver patrones gaseosos y lo voy a ver ahí como un líquido, o sea, una placa casi velada, ¿sí? Entonces así es más o menos como se ve, o sea, casi se simula a esta placa de aquí, ¿sí? Pero no vería el patrón gaseoso, todo sería de ese color como blanquecino más. Entonces ahí me orienta y yo diría ahí lo que tengo ahí o asitis o lo que quiera, ahí tengo que relacionar mucho con la patología, con la patología, de acuerdo a la anamnesis que haya hecho el paciente, a la patología que se relacione más con la clínica que ustedes están investigando, como hablamos en la clase anterior. Ya. La ecografía, sí, nos ayuda mucho a investigar lo que es líquido libre y órganos macizos. No nos sirve para valorar aire libre en cavidad. Acuérdense que una contraindicación del eco es cuando se encuentra con aire, ¿cierto? Cuando está muy distendido el asa intestinal. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes mandan a hacer un eco de abdomen? Mandan a pedir un eco para vesícula o un eco para apéndice, algo, y luego el radiólogo les regresa ahí mismo y dice que no puede ver porque hay mucho gas, ¿no es cierto? Una contraindicación para hacer un buen eco es el gas. Entonces, no nos sirve para valorar, pero sí me va a servir para valorar líquido libre y órganos sólidos, ¿sí? Y órganos sólidos. Entonces, un traumatismo hepático, un traumatismo de vaso, me va a servir para ver el líquido, por ejemplo, una vesícula, para ver el líquido dentro, ¿cierto? La bilis, ¿sí? El líquido perivesicular, el líquido libre en abdomen, generalmente se va a acumular ¿dónde? En el fondo del saco de Douglas, ¿sí? Y cuando tengo un traumatismo, ¿cuál es el que pido? El FAS, ¿sí? El FAS. El estudio FAS entonces se encarga de buscar líquido libre en los órganos que pueden comprometer la vida, ¿cierto? En el espacio pericárdico, en el Morrison, en las correderas parietocólicas derecha e izquierda, en el fondo del saco de Douglas, ¿sí? Generalmente ahí es donde nos van a buscar donde se busca líquido libre y donde se va a almacenar. El líquido, ¿no es cierto? En el eco, ¿cómo se lo ve? De color negro, ¿no es cierto? De color negro. En cambio, en la radiografía, el aire es negro. En cambio, en el eco, el líquido es negro. Y muchas veces ustedes también, el eco se dispone en todos los centros de salud donde ustedes van a estar, van a disponer de un eco, ¿sí? Hasta en los centros, la mayoría de centros de salud generalmente tienen un eco. ¿Y quién lo maneja? Es el médico rural o el médico, el que pase ahí de nombramiento. Generalmente los que pasan ahí son los rurales. Tendrán que manejar los ecos y ustedes a veces van adquiriendo criterios y destrezas, ¿sí? Con las valoraciones que van haciendo en cada paciente. Entonces tienen que ir adquiriendo los criterios para saber qué es lo que van a buscar. Miren, por ejemplo, en el gráfico 2, ¿sí? En el gráfico 2, cómo estamos buscando el espacio de Morrison, ¿sí? El Morrison, ¿dónde queda? Entre el riñón derecho y el hígado, ¿cierto? Ese espacio que queda ahí. Ese es el Morrison, sí. Ustedes pueden ver ahí el riñón derecho, pueden ver el hígado, y ahí esa flecha está indicando esa línea negra, ¿cierto? Ese es líquido libre. Ahí está clarito y dice con letra amarilla, líquido libre en el espacio de Morrison, ¿cierto?
Ese es uno de los espacios donde se acumula líquido también en traumatismos. Eso sangre, puede ser un líquido biliar, puede ser líquido purulento, lo que sea. Es líquido el que tenemos ahí. De nuestra pericia en la anamnesis será como descubrir. En el gráfico uno ustedes ven el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Donde ven sangre, ¿sí? Donde ven sangre, la vejiga y el recto ahí, ¿cierto? Entonces pueden ver ahí líquido libre en el fondo de saco. Entonces en el eco los líquidos tienden a acumularse en los espacios, a descender. El aire asciende, los líquidos buscan los espacios más bajos, más declives. Entonces donde más se acumula es en el fondo de saco de Douglas en la mujer, o vesícula rectal en el hombre, ¿ya? En las correderas parietocólicas, derecha e izquierda, en el espacio de Morrison, ¿sí? Y además de eso, el FAS, estudio FAS, también nos busca el líquido que se encuentra en el pericardio, ¿ya? La tomografía, cuando la sospecha clínica, ¿sí? Cuando no, cuando tenemos duda en el diagnóstico, ¿sí? La tomografía quedará reservada para pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables, ¿sí? Que se encuentren hemodinámicamente estables, que ustedes tengan una duda diagnóstica y les permita realizar. Si yo ya veo que tengo aire libre, ¿sí? O tengo signos de peritonismo franco, aire libre, una placa de abdomen, ya veo que está velada y que hay un contenido intestinal, probablemente sea líquido o sea aire, pues esto no me hace falta perder tanto tiempo en realizar una tomografía. Entonces, esa más bien tiene su utilización. Sí, cuando tengo síndromes de dolor abdominal, de lo que hablamos, acuérdense que dijimos que había la clasificación de Truncay. Sí, la clasificación de Truncay, una clasificación del dolor muy severo que no responde a la analgesia con narcóticos. Si tengo un paciente de unos 60, 70 años con un dolor abdominal muy intenso, sí, que no me cede con los analgésicos, realizo la radiografía de abdomen, me sale normal, realizo el eco, me sale normal, pero el paciente tiene dolor. Hago los exámenes de sangre, están normales. ¿Sí? Hago electrocardiograma, está normal. El paciente tiene un dolor de pecho, un dolor precordial, dolor muy intenso, que provoca sudoración, diaforesis. Hay compromiso del estado general. Entonces, el abdomen agudo se diferenciaba por un cierto tipo de un dolor de origen, un dolor de aparición brusca y rápida con compromiso del estado general. Si ese paciente presenta todo esto y yo trato de buscar síntomas y no encuentro unos exámenes normales, radiografía normal, eco normal. Bueno, pues por algo pasa, el paciente no me responde de acuerdo a la clasificación de Tunk y no me responde los analgésicos. Ya voy con 100, 200 de tramal, ya puse hasta una dosis de morfina. Igual solamente se mitigó de 10 tal vez a 7, ¿sí? Entonces sigue con dolor y todo me sale normal. Entonces estoy frente a una catástrofe vascular, ¿sí? Estoy frente a una isquemia mesentérica, estoy frente a una tromboembolia, estoy frente a una disección de aorta, ¿sí? Entonces, que son potencialmente mortales, por eso se conoce como catástrofes. Ahí sí me va a servir mucho la tomografía. Solicito una tomografía y en la tomografía ya me va a ayudar a ver sitios de irio y me va a ayudar a ver también la vascularización, me va a ayudar a identificar las arterias, me va a identificar a ver aneurismas, disección de aorta, con lo cual yo ya profundizaría con la angiotomografía, con una angiotac que ya es selectiva. Sí, entonces la tomografía me va a ayudar a valorar, sí, y la angiotac ya me ayudaría a valorar discretamente ya la vascularización que se tiene. Y cuando inició el COVID, me acuerdo yo en los casos, los pacientes se encontraban en forma normal durante el día. Y me acuerdo de cuando estaba haciendo turno en un paciente, estaba yo haciendo turno con un paciente COVID, estaba haciendo turno ahí en cirugía y me llamaron de COVID a valorar a un paciente. Entonces me cuenta el doctor que le iban a dar ya hasta el alta, que estaba muy bien, estaba ya ambulatorio, estaba comiendo, y de un rato a otro presentó con un dolor abdominal muy intenso, ¿sí? Que compromiso del estado general, después el paciente se desmayó, tuvieron que intubarlo, sí, en ese momento hice pedir los exámenes rápidos y directamente me fui a la tomografía, porque un dolor de inicio brusco rápido, que el paciente se caiga inmediatamente amerite intubarlo y todo, ¿sí? Entonces, generalmente son patologías de origen vascular, ¿sí? Son lo que se conoce como catástrofes abdominales. Y en este caso estaban mucho más relacionados con el COVID.
Acuérdense ustedes, por ejemplo, que el COVID, ¿no es cierto? La neumonía es todo. Pero ustedes han visto que un paciente con neumonía cae muerto en la calle, de un rato a otro lo encuentran entendido en la calle. No, ¿no es cierto? Realmente ustedes ven que el paciente tiene dificultad respiratoria, permite oxigenarlo, ventilarlo, y pueden ir hasta saliendo. Pero en cambio, en esos casos del COVID, ¿qué pasaba? El paciente venía y un dolor, estaba normal y tenía un dolor abdominal muy intenso, sí, o si no, hacía un paro cardíaco y moría ahí en la calle, tendido en la vereda, en los sitios de trabajo, en las casas, amanecían muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Entonces pedía una tomografía rápida, una tomografía una angiotac, directamente pedí angiotomografía. ¿Sí? Hicimos eso, eso por ejemplo fue a las 2 de la tarde. A las 4 ya tuve la angiotac. ¿Sí? Entonces la revisamos con el doctor Alexander, revisamos la placa y la hicimos dinámica y pudimos ver en la angiotomografía cómo los coágulos migraban a través de la porta, cómo se movilizaban en el hígado, cómo se formaban los émbolos, ¿sí? Cómo los coágulos migraban a través de la aorta, a través de la porta, a través del hígado. Entonces, obviamente, el paciente lo que presentó fue una trombosis mesentérica, ¿sí? Y difícilmente se va a solucionar quirúrgicamente si me está comprometiendo la mesentérica superior. Obviamente, pues, o sea, yo si secciono una rama del intestino, de donde nacen las cólicas, sí, y se va a comprometer otro, lo dejo sin intestinos, el paciente se va a morir, el pronóstico es malo, o sea, por eso que lo llamamos catástrofe vascular. Si se está comprometiendo las raíces vasculares, el paciente no se soluciona que yo les reseque el intestino, porque les reseco en este momento una parte y posteriormente se van a seguir necrosando el resto. ¿No es cierto? Entonces el paciente no, y si me da un síndrome y si vive y me queda con un síndrome de intestino corto, el paciente posteriormente me va a fallecer luego de dejarlos en la ruina a la familia, que no podrán mantenerse económicamente, ¿sí? Y hasta los hospitales también igual, generalmente no se recibe, ¿sí? Entonces, miren, entonces la situación, por ejemplo, por eso se manifiestan como catástrofes vasculares, que ahí sí nos ayuda mucho la tomografía. En esas situaciones sí nos ayuda la tomografía. En ese caso que les cuento de ese paciente, el diagnóstico fue del dolor abdominal súbito, un abdomen agudo súbito, ¿sí? El diagnóstico fue mediante una angiotomografía, ¿sí? Ahí se pudo ver la movilización de los coágulos. ¿Qué hicimos? Con el vascular, pues ya se vio que estaba colapsando la mesentérica, se hizo una heparinización masiva. Cuando se hace una heparinización, ¿sí? A dosis altas, o sea que prácticamente cualquier golpe se le hace a la sangre agua, cualquier golpe, no, cualquier sangrado que existe, no pararía uno de sangrar, no, pero no queda más, porque lo que se intenta hacer es destruir los coágulos. Con el vascular se utilizó dosis máximas de paralización que cualquier persona generalmente que tenga coágulos, sí, generalmente en 12 horas, y cuando se lo diagnostican antes de 4 horas, responden muy bien. Casi todos sobreviven, más del 99% en 12 horas y están bien. Sí, se los logra disolver. Pasados de las 4 horas, ya los pronósticos van bajando y la mortalidad va aumentando, un muerto por hora, ¿sí? Entonces, generalmente se debe actuar. Se trabajó antes de las 4 horas con las dosis máximas de paralización, bomba de parina, el paciente tenía que haber respondido, pero los mecanismos del COVID hasta ahora, pues, es cierto, no se conocen bien cómo trabaja ahí. El paciente falleció. O sea, el paciente falleció. Hizo los trombos, hizo la trombosis mesentérica masiva, trombosis portal, ¿sí? Y esos coágulos el paciente fallece. Es lo que ocurría con los pacientes de COVID, ¿no? Acuérdense que cuando había COVID no permitían al inicio que hagan autopsias, todos se quemaban y fueron los italianos los que se percataron y dijeron, bueno, pues eso no es normal. Si es una neumonía, es una gripe, ¿por qué el paciente se muere caminando, se muere en sus casas o amanecen muertos de un rato a otro o muerte súbita? ¿Sí? Y ellos fueron los que prácticamente se observaron y se dieron cuenta que la gran cantidad de muertes era por eso, y por eso empezaban a dar aspirina a los pacientes con, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tiene su utilidad la tomografía en esos tipos de dolores, sí, de presentación extrema y en lo que es las catástrofes vasculares. Ahí podemos nosotros solicitar las angiotomografías que obviamente van a mediar contraste. ¿Sí? Entonces hablamos de tomografías de doble contraste, triple contraste, de acuerdo a cómo vamos a utilizar. Es una tomografía con contraste intravenoso y oral, doble contraste. Oral, intravenoso y rectal, triple contraste.
¿cierto? Entonces, a eso hablamos nosotros de acuerdo a los contrastes, como utilicemos, como queremos. Sí, generalmente, si es que queremos ver apendicitis, ya les indicaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Y ya les dije que en casos de que se requiera valorar eso, se necesita con contraste. Y si quiero valorar un bulbo, si quiero valorar alguna obstrucción, un stop, necesito triple contraste. ¿Ya? Entonces, esas son las situaciones de acuerdo a la condición entonces la tomografía me va a dar una imagen clara y me va también a ayudar a identificar ya de manera exacta los sitios sitios de obstrucciones, va a permitir diagnosticar un proceso abdominal de abdomen agudo, una pancreatitis, ¿no es cierto? Una pancreatitis, una diverticulitis, patologías de órganos macizos o patología inclusive de válvulos, ya, pero cuando el diagnóstico es dudoso, cuando yo tengo dudas de lo que está ocurriendo en casos. Entonces, ahí sí, la tomografía, además de ayudarnos al diagnóstico definitivo, nos ayuda también a determinar qué características tiene el líquido que se encuentra en el abdomen. Sí, el aire, el líquido, qué es, ¿sí? Todo eso nos ayuda a determinar, ¿ya? Esto mediante la medición de las unidades Cosmic, ¿sí? Entonces, mediante la medición de estas unidades, podemos determinarnos, el radiólogo en la imagen no dice, esto es sangre, esto es grasa azul, ¿sí? Eso es hueso, eso es metal, eso es aire, ¿sí? Cogen sitios que tienen ahí, que ven que está normal, cogen y miden, ¿sí? Hacen la medición de las densidades Hounsfield, ¿sí? Entonces, el agua es el nivel cero, la grasa -100, el aire -1000, ¿sí? El hueso es 1000, sangre va con una densidad de 50 a 76, sustancias grises, grasa, todo eso, ¿no es cierto? De 36 a 46, sustancias blancas, 20, 30, lo que es pus, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, 15. Entonces, ellos nos miden y nos indican de qué características es el líquido que se encuentra libre en el abdomen o las características de las anormalidades que se encuentran en las pruebas, ¿sí? Entonces, ellos, así es cómo pueden ellos medir y cómo nos pueden indicar. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto? Cuando dan los reportes y ver las unidades en que reportan, ¿sí? Entonces, ellos se reportan y dicen de tantas unidades, compatible con tejido blando, compatible con grasa, compatible con órgano sólido, compatible con tejido adiposo. Entonces, ellos les van indicando de acuerdo a las unidades, ¿sí? Esto les dicen es sangre, esto es pus. Ellos ahí nos indican bajo la medición de de- entonces midiendo estas unidades. La laparoscopía también nos bastante ¿no? El abdomen, si recuerdan cuando hablamos de lo que es el diagnóstico del abdomen agudo en estudio o dolor abdominal inespecífico que podía llegar hasta un 45% de acuerdo a los gastroenterólogos y 40% de acuerdo a los cirujanos, donde nosotros ya hemos hecho todo y el paciente sigue con dolor. Todo es negativo, el diagnóstico era por exclusión, ¿no es cierto? Todo es negativo, pero el paciente sigue con dolor. Entonces no me queda nada más que hacer un estudio ya diagnóstico visual directo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la laparoscopía diagnóstica y la laparotomía exploradora, ¿sí? Entonces la laparoscopía, esto obviamente lo que implica es que ya hay agresión a los tejidos, ¿no es cierto? Ya tengo que implica anestesia general y es invasivo, tendré que abrir y ya inspeccionar de forma directa, pero la ventaja que tiene es que además de diagnóstica también es terapéutica. Yo ya veo, por ejemplo, ya no tengo un diagnóstico claro, el paciente sigue quejando y me meto con la cámara, abdomen, exploro, lo reviso y no veo nada, pues bueno, ya está hecho. Ese paciente se va a la casa con signos de alarma, tal como les indicaba. Ustedes hagan llenar en la historia clínica y colocan ahí que retorna entre signos de alarma, pero ya claramente identificado todo. Pero lo pueden ya utilizar analgésicos, antibióticos, que ustedes gusten. ¿Cierto? Ahí podríamos casos de las EPIs, de patologías de las apéndices blancas, que pueden llegar hasta el 15%, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ir con visión directa. Y si se trata de alguna patología, ¿no es cierto? De que está alguna patología retroperitoneal o algo, ya nos va a permitir observar directo, nos va a permitir tratar. Y si identifico ahí alguna torsión de quiste de ovario pequeña, si identifico una apendicitis, me va a permitir de una vez hacer el tratamiento. ¿Ya?
Entonces, esa es la ventaja que, que va a tener. El lavado peritoneal, sí, se lo utiliza prácticamente con la tomografía, ha perdido su uso, excepto que ustedes se encuentren en un estado en un hospital básico donde ustedes quieren diagnosticar y diferenciar posterior a un traumatismo, si es que hay sangrado o no. Es como hacer el orificio de la laparoscopía, ¿no? Hago un orificio pequeñito en el ombligo con anestesia local y luego coloco una sonda con solución salina y mando, infiltro solución salina, aspiro, ese contenido lo envío al laboratorio. Ahí pido una química, citología, investigar sangre, leucocitos, amilasa, lipasa, líquido, lo que sea. Y puedo determinar si es que es un líquido pancreático, si es, líquido, si es que hay sangre, obviamente, pues ya veo que es traumatismo. Si tengo ahí restos alimenticios, si veo ahí contenido intestinal, ya sé que es una perforación. Ya, pero eso, como les digo, ha perdido casi ya su uso con el advenimiento de la tomografía y la laparoscopía. Ya casi, para hacer eso ya tendría que yo no tener ningún método de diagnóstico alternativo y tendría que estar en un hospital básico, alejado, donde eh, solamente nos encontremos un equipo quirúrgico básico, sí, para poder hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, este va perdiendo cada vez su uso. La endoscopía digestiva, ¿no es cierto?, para descartar también ahí alguna úlcera gástrica, duodenal, perforaciones, una hemorragia digestivas y clasificación y clasificarla de acuerdo a Fortes, de acuerdo a los hallazgos que tenga. Sí, entesis, o sea, son ahí en el Isidro Ayora, quien las hace muy bien es el doctor Patricio Solís. Sí, entonces se hace la perforación, se hace la aspiración a nivel del fondo de saco de Douglas, la hacen transvaginal muchas veces y la hacen bien para obtener líquidos, nos ayuda a hacer drenajes de abscesos que se encuentran en enfermedades pervicatorias, ya, que nos puede ayudar. La laparotomía, ¿no es cierto? La cirugía, igual que la laparoscopía, implica también anestesia general y invasión al tejido, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Bueno, esos son los estudios principales que nos van a ayudar para resolver la emergencia del abdomen agudo quirúrgico, que es cómo se debe manejar. Tenemos que tomar en cuenta siempre las edades extremas presentes, los niños, los ancianos, las mujeres en edades fértil, donde tenemos que agotar todos los recursos, ¿sí? Ahora con las leyes que tenemos, inclusive mucho más. Ya no puedo ya coger y decir, a veces esto en un niño, coger y decir, medio tiene dolor abdominal, es apendicitis, llevo a quirófano, no, tengo que tener mis criterios diagnósticos, sí, tengo que valerme de mis fuentes de diagnóstico para descartar, ¿sí? El dolor abdominal en específico, que en el niño puede llegar hasta un 90%, ¿sí ven? O sea, que yo no comprenda de qué se trata, ¿sí? O sea, y eso es lo que nos retrasa muchas veces los diagnósticos. Ya ha ocurrido que en el hospital me sale adenitis mesentérica, o se reportan ganglios, o reportan una cosa, los estudios de imagen, nos confiamos, empezamos con tratamiento, eso, y tenemos que operarlos cuando ya están con peritonito, tercer o cuarto día. Y muchas veces estos estudios hasta nos llevan a, a, a diagnósticos tardíos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener siempre presentes que en estos niños tenemos que tener el mayor cuidado, no abandonarlos, hacer siempre los seguimientos, sí, comprendiendo que a veces los errores diagnósticos pueden ser más altos. Entonces, el diagnóstico es muy importante para poder descubrir las patologías más frecuentes de acuerdo a la edad, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño. Entonces, pequeños, niños, niños recién nacidos hasta 20 días, las estenosis pilóricas, ¿sí? Tenemos las intususcepciones, las adenitis mesentéricas hasta los 3 años, ¿sí? Entonces, que generalmente se van a manejar clínicamente, pero también puede presentarse ahí cuadros de apéndice que pueden evolucionar rápido y necesitan resolución quirúrgica. Ya, en la mujer joven, descartar todo lo que es lo que tiene que ver con la edad reproductiva, sí, historia de vida sexual también. Aquí el mayor error que tenemos es les ponía casos, ¿no es cierto? De que a veces nos metemos con los estudios, nos indican que el eco, los exámenes, todo eso nos indica que hay líquido libre en el abdomen, eh, se confunde con cuadro de apendicitis, el dolor es similar. Tenemos también la elevación de los leucocitos. Ahí no nos queda más que hacer la laparoscopía diagnóstica, nos metemos y lo que vemos ahí es solamente líquido libre en el fondo del saco de Douglas, nada más, y un eritema a nivel de útero, trompas, nada más, ¿sí? Y el apéndice normal, todo normal. ¿Sí? Entonces, infección pélvica inflamatoria, infecciones ginecológicas de origen de transmisión sexual, de origen de cualquier patología, que se hubiera podido resolver con tratamiento clínico. ¿Sí? Y muchas veces también las pacientes, como les contaba, hasta nos ocultan, ¿no?
nos indican que no hay nada, pero al rato que nos metemos a la cirugía encontramos otra cosa, ¿sí? Y entonces tener presente eso siempre también en, en estas edades especiales. Sí, pacientes mayores a 60 años, igual, por ejemplo, si es que les ponía los casos, si es que hay un dolor, la mayoría de veces pacientes, me acuerdo también en el COVID, llegó un paciente, estaba también yo de turno, ingresaba de turno, me dicen, doctor, para que opere una apendicitis. ¿Qué edad tiene el paciente? Tiene 75 años ya. Le digo, voy a verlo, voy a verlo. Era un dolor muy intenso que lo tenían con morfina, con tanta cosa. Le vi el abdomen, no era un abdomen de irritación peritoneal franca, sí, no era un abdomen de irritación peritoneal. Los exámenes estaban normales, pero decían que hay dolor y que hay que operarlo. No, pues ese paciente no es de esto. Pásale, hagan un angiotaque en ese rato, una angiotomografía. Se le hizo en ese rato una isquemia mesentérica. Sí, y tenía por un aneurisma de aorta abdominal gigante, ¿sí? Y además de eso estaba haciendo una isquemia. Entonces, había que referirlo de forma urgente. No había ningún hospital en ninguna parte. Entonces el vascular se habló para que le pueda referir a algún sitio, vea algo, no había. Entonces la alternativa era operar. Entonces igual, o sea, tenía que seccionar ese aneurisma y colocar un stent ahí, sí, en forma temprana, porque aparentemente todavía la isquemia era controlable, o sea, estaba solamente, no tenía un cuadro franco ahí, más el problema ahí era neurismo, ¿sí? Que estaba creciendo y que estaba disecando la aorta abdominal. Entonces era el procedimiento. Vieron que ante esa situación se planificó de forma urgente, aunque lo que se necesita a veces es eh, terapia intensiva que ni se tenía, se improvisó abajo en emergencia. Son casos graves, por ejemplo, que no se disponía por el COVID y pacientes que tenían que de otras patologías fallecer por estas situaciones. Paciente que operó, sí, pero se logró hacer la colocación de la prótesis, pero posteriormente hubo el resangrado, ¿sí? El paciente y luego de la cirugía por un resangrado. Entonces, y esa patología, por ejemplo, no sé, la interconsulta era por apendicitis, pero era un paciente de edad solamente por la clasificación de Trunk y por no la respuesta al dolor, la sintomatología que tenía, exámenes normales, no lograban identificar apéndice ni nada. En los estudios de imagen, ya, pues, o sea, la primera sospecha ante esos dolores tan intensos de edad es una patología vascular, ¿sí? Entonces, esas situaciones, por ejemplo, se pudo determinar ya para poder manejar esos pacientes. Me acuerdo cuando los recibí, ya estaban hasta con el parte de emergencia, ya todo hecho para operarlo, pero eso no era una patología sencilla, ¿sí? Entonces era otra cosa muy distinto al diagnóstico de inicio. Mujeres embarazadas, ¿no es cierto? También que tenemos que tener presente, pacientes obesos, y donde generalmente los obesos, el aumento de peso, generalmente en la anestesia vamos a tener una compresión, ¿sí? De los grandes vasos por el peso del paciente, a veces tenemos problemas de dificultad respiratoria, ¿sí? Posterior, el despertar de los pacientes después de la cirugía es complicada, sí, se forman también la formación de coágulos, de, tromboembolias que tenemos, muertes súbitas que también se pueden presentar, que ameritan cuidados especiales y manejos especiales previo a la cirugía, cuidados preoperatorios y posoperatorios especiales también que nos ayuden a diagnosticar. Y tenemos limitantes también en los diagnósticos. En paredes abdominales muy gruesas, si no tengo un eco de un 4D o un eco de alta potencia, no voy a poder observar casi nada. En la grasa se van a quedar ya las ondas son tengo que tener presente ahí, y también ahí sí me sirve mucho más la tomografía para hacer un diagnóstico, estudio diferencial en casos de que tenga abundante panículo adiposo. Ya, tener cuidado también en pacientes con enfermedades sistémicas, como son insuficiencia renal, y muchos pacientes con insuficiencia renal, daño renal, presentan dolor abdominal. ¿Sí? El dolor abdominal muchas veces es producto del daño sistémico, ¿sí? Producto de la enfermedad sistémica que tienen por la patología propia, ¿sí? Les hacen la diálisis, solucionan sus cuadros y el dolor a veces tiende a ir. Y muchas veces también se acompaña de patologías vasculares.
asociadas a una mala circulación que tienen estos ¿sí? Pacientes cirróticos, también hemos tenido casos, sí, pacientes con alcoholismo que nos interconsultan de UCI, dicen que tiene un hidrocolecisto, el paciente está, nosotros le decimos, sabes que hay que drenar, no hay que operar, porque si yo lo opero, se encuentra con líquido acítico, el rato que opero, después esa herida no se me cierra, va a estar botando por ahí líquido peritoneal en forma permanente, no me cierra la herida y va a estar todo el líquido de acítico me va a estar saliendo por las heridas. El otro problema que voy a tener son problemas de coagulación y muchas veces los intensivistas, los clínicos lo llaman para operar los hidrocolecistitis alitiásicas, ¿sí? Hidrocolecistos muy marcados, ¿sí? En este tipo de pacientes. Nosotros ya les indicamos que la primera opción es el drenaje percutáneo. Pero si mismo no amerita, si yo hago la cirugía, voy a tener problemas, y las complicaciones que se indica postquirúrgicas y el paciente se me va a morir. Sí, a veces por eso ellos dicen, bueno, pero esperen, denle la estocada. Dicen, no es así. Muchas veces nosotros, pues, hasta para probarles, hemos cogido, hemos metido con la paroscopía. En esos casos de hidrocolecitos, hemos sacado la vesícula y luego de abrirla, sí, y les hemos demostrado la cantidad, solamente en vez de virus lo que tienen es sangre y coágulos. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se llama como, que se conoce como hemofilia. ¿Sí? Entonces, ahí tengo solamente sangre y coágulos. Esto es producto de los trastornos propios de la cirrosis con alteraciones, ¿no es cierto?, de la coagulación de estos pacientes, trastornos que tienen que ver con la coagulación, que se presentan sangrados y hemorragias espontáneas. ¿Ya? A la final terminan muriéndose. Entonces tengo también los sangrados espontáneos que nos presentan y cuando hago la cirugía, muchas veces lo que topo sangra, y no se detienen, ¿sí? No para de sangrar. Entonces la cirugía en esos casos es muy, el procedimiento en sí, no, sino las complicaciones que van a tener estos pacientes por los procedimientos, donde las mortalidades son muy altas. El cuidado de los pacientes diabéticos, con neoplasias, con pacientes con compromisos neurológicos, también tengo que tener cuidado, sí, en los diagnósticos y categorizar de manera adecuada cada uno de, de estos, de estos casos. Ya, entonces, como un resumen, ya, todo paciente hacer una historia clínica adecuada, con un interrogatorio exhaustivo de todo lo que hemos hablado, de todo lo que les indiqué en los ejemplos que les puse en la clase anterior. ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso, concluimos. ¿Sí? Si es un abdomen agudo médico o quirúrgico. Si es médico, un cierto tratamiento clínico, reponer los líquidos electrolitos, reponer el trastorno ácido base, sonda nasogástrica y en 48 horas el paciente está bien. ¿Sí? Si es que es quirúrgico, cirugía. No debemos descartar que el paciente tiene que operarse y enfocarnos a determinar el sitio a corregir, el sitio a resolver, donde es la patología de origen. ¿Sí? Determinar si es mecánico, inflamatorio, hemorrágico, ya de acuerdo a la clasificación de Crisma que vimos al inicio. ¿Sí? Una vez entonces que he hecho el diagnóstico, una vez que ya he hecho todo esto, he hecho la valoración clínica, la anamnesis, el físico adecuado y el criterio diagnóstico, decido si el paciente se observa, ¿sí? O lo envío a la casa. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para esta observación. Hablamos de las 6 horas que Tamares nos dice, ¿no es cierto? 6 horas de observación básica, donde pasan los síntomas de dolor visceral a dolor parietal, donde ya se puede localizar. Previo a esas 6 horas, no puedo decir ese es abdomen quirúrgico, es abdomen médico. Todavía no tengo una precisión del diagnóstico. Entonces, esas 6 horas son fundamentales. Son fundamentales que tienen que haber transcurrido para que se localice un dolor, ¿sí?, específico en el sitio afectado. Transcurran las horas. Entonces, no enviar a ningún paciente a la casa si es que no tiene por lo menos unas 6 horas de observación. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a sus criterios, sí, solicito los exámenes pertinentes. ¿Ya? Lo hospitalizo, lo observo al paciente y solicito de acuerdo a la patología. Si sospecho patología biliar, ¿no es cierto? Todo lo que es, ya las pruebas de función hepática. Nunca olvidarse, ¿se acuerdan de lo que les dije? Una amilasa y lipasa. Siempre tener presente el páncreas. La sangre, siempre tener presente la patología pancreática. Cada vez que pidan pruebas de función hepática con dolor de abdomen superior, no se olviden nunca de una amilasa y lipasa de solicitar. Ya, si es que sospechan un apendicitis, ¿no es cierto? Un PCR, ya, que nos va a ayudar a determinar también procesos inflamatorios, ya,
si el paciente llega con signos de peritonismo, es un paciente deshidratado, con vómitos múltiples, o diarreas, o es un paciente comatoso, nunca deben de faltar los electrolitos y la gas. ¿Sí? Nunca para poder corregir, porque ustedes van a tener trastornos del medio interno. Acuérdense también que cuando revisamos al inicio de esta clase dijimos que cuando un paciente de abdomen agudo llega con trastornos del medio interno, los cirujanos sabemos que hemos llegado tarde, ¿ya? Y les ponía el ejemplo de que ustedes pueden transferir un paciente desde un medio hospitalario, ¿cierto? Vas a un hospital básico acá al Isidro Ayora y pedir UCI, solamente con su conocimiento. No necesitaban ni tomografía, ni resonancias, ni electrocardiogramas, ni nada. Y ustedes me dicen, doctor, tengo un paciente que no responde a líquidos y con una hipotensión que no responde a líquidos, suficiente criterio para hablar que estamos presentes frente a un shock, ¿sí? A un shock séptico. El paciente va a necesitar, ¿qué? Va a necesitar de vasoactivos. Van a necesitar de adrenalina, de dopamina para tratar de recuperar la presión, ¿cierto? Eso es ya lo que hablamos, cuando se secretan catecolaminas y todo nuestro organismo pierde, ¿sí? Toda la respuesta para la vasoconstricción. Entonces ustedes solamente lo que necesitaban que era un tensiómetro, 2000 de lactato y su conocimiento, ¿no es cierto? Hidratarlo al paciente y ver si mejora o no esa hipotensión que tiene. Si no responde a los líquidos, una hipotensión que no responde a líquidos. El paciente está séptico, tiene un shock, ¿sí? De origen séptico. Ese paciente va a necesitar vasoactivos, ¿sí? Va a necesitar ahí medicamentos que nos van que nos ayuden a mejorar y corregir, que ameritan de tratamiento de terapia intensiva. Ustedes no necesitaban nada más que decirme eso y el paciente recibía. Nada de que, porque no sé si ameritará, no ameritará, tal vez necesito, porque la cirugía, pues nada. Tienen que tener el criterio claro como hablamos, ¿sí? Los exámenes, entonces, siempre poder determinar, ¿sí? Si ustedes están buscando un proceso inflamatorio, especialmente en niños, ya se les indicó que la proteína C reactiva se eleva antes que los glóbulos blancos en los casos de abdomen agudo inflamatorio, especialmente en las áreas pediátricas. ¿Sí? Esos son temas de tesis. Muchos estudiantes de tesis suelen buscar ese tema porque sale hasta baratísimo. Solamente revisan los PCRs en los niños y compaginan y a la final concluyen que el PCR se eleva primero antes que los glóbulos blancos en los pacientes con abdomen agudo, ¿sí? Son, son hasta temas de tesis, esos de casos obstructivos, ¿sí? Se determinan fácilmente, ¿no es cierto? Por la clínica del paciente y una simple radiografía. Y hablamos de cada uno de estos casos donde tienen que ustedes tener siempre presente determinar por cada caso y agrupándolo, ¿sí? Por cada grupo y seleccionando cada patología. Ya, bueno, entonces estas diapositivas les voy a